La doctora Nicole Bernet-Weiss, en representación de la Red Interamericana de Academias de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de Perú, tendrá a su cargo la presentación del libro Aguas Urbanas en las Américas. Distinguidas autoridades, ingeniero Juan Carlos Sevilla, colegas, amigos, todas y todos. Hoy día, ante todo, yo quisiera agradecer la gentileza y la deferencia de la Autoridad Nacional de Agua ante la Red de Academias de Ciencias de las Américas y ANAS. En diciembre de 2013, la ANA nos había acogido cuando se hizo el taller de todos los académicos de las Américas en este local para tratar de un tema importante que era aguas urbanas. Es una nueva publicación de 20 países de nuestras Américas y participan ahí Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, nuestro país, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Granada, República Dominicana, Cuba, México, Estados Unidos y Canadá. Participaron 93 autores, todos profesionales en ciencias del agua y de distintas especialidades, trabajando juntos justamente para promover la ciencia y la tecnología para el desarrollo, prosperidad y equidad en las Américas. Han apoyado la propia ANAS, la Red Global de Academias de Ciencia a nivel mundial, la UNESCO, la Asociación Mundial para el Agua, Global Water Partnership Central América. ¿Y por qué eso? Porque actualmente nuestro mundo es un mundo urbano y que se vuelve cada vez más urbano. Ya en 2010, 2011 había una mayoría de urbanos en nuestro mundo. ¿Y por qué nos interesa más que todo en las Américas? Porque Norteamérica y Latinoamérica son las regiones más urbanas de nuestro mundo. ¿Qué preguntas clave tuvimos al principio? Primero, y obviamente escuchando a la ingeniera Iris Marmanillo, hemos hecho estas preguntas para el bien de las personas, para la vida, ¿no? ¿Se pueden solucionar los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento urbano mediante una mejor gestión de los mismos? ¿Se puede mejorar el acceso al agua potable? ¿Es posible dar solución a los retos de mejora de saneamiento y gestión de aguas residuales? Pero también puede mejorarse la atención que se presta actualmente a los problemas de salud y enfermedades transmitidas por el agua en las zonas urbanas. ¿Y cuáles son los desafíos de adaptación al cambio climático relacionados con el agua en las zonas urbanas? ¿Cómo poder solucionarse? ¿Cuáles son los modelos y conceptos a seguir que contribuyen a mejorar la gestión del agua en las zonas urbanas? Eso para todos los países. Teniendo en cuenta que en nuestro mundo actualmente 750 millones de personas carecen de acceso a los servicios de agua potable y muchísimos millones más cuentan con un servicio ineficiente y el viceministro Francisco Dumler lo ha señalado. Al mismo tiempo, la urbanización está creciendo realmente de manera agigantada, ¿no? Cada semana en los próximos 40 años se espera 800.000 habitantes más en nuestras ciudades. Y a nivel mundial,
por primera vez de la historia humana, la población es urbana, mayoritariamente. Entonces, se vuelve más y más grave el problema, porque la mayoría de nuestras ciudades crecen en periferias de pobreza, más que todo, y se necesita no solamente mejorías en el sistema, pero en la gestión de aguas urbanas. Todos los países han tenido la misma temática, aunque haya, como ustedes bien lo saben, una enorme diversidad entre nosotros. Recursos hídricos en las zonas urbanas e impactos de estos por los procesos de urbanización. Luego, adecuación y accesibilidad de los servicios de abastecimiento de agua en las zonas urbanas. Estrategias adecuadas de gestión de aguas residuales en las urbes. Pero también importancia de los servicios de agua urbana adecuados para la salud de la comunidad y los impactos del cambio climático y considerar ahí la vulnerabilidad no solamente humana, pero la vulnerabilidad también de los servicios de agua en todas las zonas urbanas. El capítulo Perú cuenta con 30 páginas, es lo que tenemos como cada país, ¿no? Soy la editora y me han acompañado el doctor Víctor Carlotto, el doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud, la doctora Ruchadi, el doctor Fernando Oca, el doctor Mathieu Durand, el doctor Eduardo Esmodes y el doctor Julio Uroiwa. Hemos tenido apoyos importantes del CONCITEC, de la Global Water Partnership, de la Universidad Católica y también del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El ingeniero Dubler nos ha apoyado con mucha data de última fecha. No podíamos hablar en el Perú de ciudades sin recordar lo que hacían las sociedades prehispánicas en sus ciudades y cómo habían asegurado tener agua para el bienestar de sus poblaciones. Caral, pero también Chan Chan, Cajamarquilla, Machu Picchu han sido tantos ejemplos evocados, y también la ingeniería prehispánica como las amunas, entre otras. También hemos analizado las fuentes de agua y su accesibilidad, los servicios de agua potable y saneamiento para las 46 ciudades de más de 50.000 habitantes o las 14 ciudades de más de 200.000 habitantes, viendo cómo se distribuye eso no solamente a nivel urbano, pero a nivel distrital, provincial, etc., y viendo las brechas urbano-rural, como se ha señalado anteriormente. Se ha analizado de manera mucho más detallada Lima a partir de sus 3 cuencas y a partir de la evolución no solamente de la accesibilidad, pero del precio, de la continuidad, etc. Y se ha tomado una línea de tiempo desde la década del 80, desde 81 hasta nuestros días, y como lo ha dicho la ingeniera Marmanillo, sí hemos avanzado. Eso, a pesar de las necesidades, nos muestra que década tras década el país ha respondido a sus necesidades. Se ha mostrado la importancia de los proyectos de diversificación de fuentes, pero también las carencias todavía que tenemos para el manejo de las aguas residuales, aunque haya ejemplos sumamente relevantes y que a menudo son privados, como las lagunas de oxidación y áreas verdes irrigadas con aguas tratadas del Colegio de la Inmaculada. No solamente nos hemos quedado en Lima, se ha analizado la situación, las respuestas en una ciudad como Cusco,
y en los impactos en este río Huatanay y también en la ciudad de Iquitos, capital de nuestra Amazonia. Y se ha articulado eso con las enfermedades hídricas, clasificando las múltiples enfermedades que tenemos por mal cuidado del agua, porque cada uno de nosotros desde su hogar no prestamos la suficiente atención al cuidado del agua en cada una de las pequeñas tareas que podría mejorar estas aguas nuestras. Se ha visto un tema también importante y relevante, y lo hemos visto en América Latina, es el fuego y el agua. Tantas catástrofes a nivel de incendios, a pesar de distribución de hidrantes que aparentemente es la correcta, lo pueden ver en el diagrama inferior, pero a menudo no hay accesibilidad vial hacia esos hidrantes, o esos hidrantes, y lo vemos en nuestro mercado central, sirven de asiento y están dentro de un kiosco, por ejemplo. Y finalmente hemos visto los impactos del cambio climático y riesgos de desastres urbanos. Eso ha sido ilustrado en ciudades como Cusco, a nivel de Manzana, etc. Y sí hay información, hay materiales, hay sistemas de información, tanto a nivel urbano para inundación, deslizamientos, huaicos, como a nivel de otras situaciones que pueden impactar gravemente en nuestro país, que son los glaciares peligrosos y las ciudades. Todos se recuerdan el caso del Nevado Chicón y de la ciudad de Urubamba, o en la selva las inundaciones también. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué hacer? Cuando hemos concluido, a la luz de una de las afirmaciones que había hecho la ingeniera Iris Marmanillo en el año 2006, y decía, yo cito textualmente, aunque el marco institucional del sector está bastante bien establecido, pues logra diferenciar claramente las funciones rectoras de fijación de políticas de aquellas reguladoras y de las de prestación de servicios, no ha resuelto los problemas de débil coordinación entre los diferentes entes del nivel central y entre estos y los de otros niveles de gobierno, así como algunos vacíos. Y hemos visto que poco había cambiado en este punto. Por eso, al final, proponemos nuevamente una gestión integrada de las aguas urbanas que se convierte en un punto impostergable de la agenda política. Exige un fortalecimiento de la institucionalidad en los procesos, visión transsectorial y transdisciplinaria, así como recursos humanos formados y participación responsable. En este sentido, debe implementarse, como lo ha subrayado a bien el ingeniero Juan Carlos Sevilla, un proceso de cultura del agua en las escuelas, colegios, pero también en las universidades. Las publicaciones estarán disponibles en la página de la IANAS a partir del día 22 del domingo, y también habrá un link con la página de la Academia Nacional de Ciencia, cuyo presidente es el doctor Ronald Ubumbal, y que ha apoyado mucho esta línea de trabajo de la IANAS y de la ANECE. Muchas gracias por su atención.